básicos imprescindibles. Yo saqué las ideas más importantes y lo que me llamó más la atención porque igual no había mucha información. Entonces decía que son obligatorios para la promoción escolar. Los aprendizajes no pueden pasar de un nivel para comenzar otro. Si no se logran en los niveles en los que se promueven, son muy difíciles de alcanzar en momentos posteriores. Su no adquisición comprometería gravemente su proyecto de vida personal y profesional. También la no adquisición condicionaría su desarrollo personal y social y impediría acceder a los procesos educativos. Mi conclusión fue que estos procesos básicos imprescindibles, como la palabra dice imprescindibles, son muy importantes, ya que son unas actividades fundamentales como son leer, escribir, resolver problemas, resolver conflictos y, y como ya dije anteriormente, si no son aprendidos en el nivel que es de aprender, ya son difíciles de aprender en niveles posteriores. Eso entendí. Listo. Pregunta. En estos tiempos de la pandemia del coronavirus, ¿cuáles de estos aprendizajes será que estamos priorizando? ¿Los básicos o los imprescindibles? ¿Qué será que están aprendiendo nuestros niños ahorita? Los imprescindibles, ¿será? O los Muy básicos. bien. Los Los imprescindibles. imprescindibles. Ajá. Listo. Muy bien. Ya. Muchísimas gracias. Ya. Vamos con básicos deseables. ¿Ya habíamos visto estos? Creo que no. ¿O sí? Ya, No listen. recuerdo muy bien. Ese era mío. Ok, los bloques y las áreas también, ¿no? Ok, veamos. Criterios de evaluación, estos no habíamos visto. Los criterios de evaluación. Ese editó la anterior semana. Cierto, sí, Sandrita sí expuso. Nancy. Se expuse. Indicadores de evaluación, Gaby sí expuso. Los subniveles también. Objetivos generales de área. Sí, Licen, ese era mío. Ya. Objetivos integradores de subnivel. Ese me toca a mí, Licen. Vamos. Vamos, Ya, Brian. buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Como mi tema tenemos objetivos integradores de su nivel. En lo que dice yo saqué ideas porque la verdad no entendí mucho, pero lo que pude entender y consultar fue que decía que en lo general son de carácter integrador. Esto quiere decir que menciona que en lo general tienen como base una diversidad de individuos, lo cual tiene como objetivo integrar la educación, a ver, ya que juega un papel muy importante. Sobre todo se considera que a diario hay nuevos niños y niñas de diferentes lugares y otras costumbres, y así considerando que la educación actual no es ajena a esta situación, ya que promueve la educación igualitaria e inclusiva. También decía que en esto con lo de integrador, decía que en un sistema que integra los niveles educativos a través de las áreas de conocimiento, cuyo faro orientador es el perfil de salida, en el cual se incluye tres aspectos esenciales, los cuales creo que son muy importantes, que serían justicia, innovación y solidaridad. También tenía como otra marca cada subnivel escalones hacia un logro de componentes, en el cual decía que, a mi parecer, yo creo que aquí nos da a conocer los logros que han llegado a obtener en cada subnivel, logrando los objetivos y realizando todos los contenidos establecidos, aplicando metodologías adecuadas e incluso la evaluación de enseñanza y aprendizaje. Desarrollo, a ver, también aquí está, de desarrollo de aprendizaje, las cuales requieren de diferentes áreas curriculares. En esta parte, en esta idea, les pido disculpas porque se me ha repetido dos veces la palabra. Dice que aquí también entendí que todo está orientado al trabajo de aula,
a partir de asignaturas que captan las intenciones educativas y las organizan adecuadamente para hacer fácil el trabajo en el aspecto del docente, la cual debe tener en cuenta que la enseñanza y aprendizaje debe ser integrador y significativa, sobre todo en los primeros años de la educación, en la cual son muy obligatorias. También nota aquí, bueno, en esta parte, porque la verdad no entendí mucho, dice, se articulan con el perfil del bachillerato de las áreas y en lo general por sus niveles. Ya aclaramos eso, Brian. ¿Algo más que nos quería decir? Aquí tenía una duda en esta parte de esta nueva lista blanca, dice, se articulan con el perfil de bachillerato de las áreas en general y por su nivel. A ver, ¿Esa duda se puede refiere a despejar, lo por favor? siguiente. Claro, en este momento. Se refiere a lo siguiente. Miren el nombre, se llaman objetivos integradores de subnivel y es justamente lo que nos está aclarando esta nubecita blanca. Se refiere a que no son sueltos estos objetivos de aprendizaje por subnivel. No es que yo me ideé los de este subnivel y están ahí flotando en el aire. Estos objetivos nos van a ayudar al cumplimiento justamente de ese perfil de salida del bachillerato. Es como que yo quiero, ¿qué les digo? Yo quiero que mis niños cuando tengan 18 años sean maestros. Pongamos una idea, ¿listo? Entonces, yo desde que ellos tienen 6 años, en este caso que vamos a empezar preparatoria, empiezo preparándoles para ese perfil de salida que yo quiero, como con ustedes. Yo quiero que dentro de 3 años ustedes sean tecnólogos en asistencia pedagógica, ¿verdad? Entonces, esos objetivos por cada nivel tienen que apoyar, tienen que articularse con lo que ustedes van a hacer cuando salgan, cuando terminen sus estudios. Entonces, a eso se refiere que son integradores de su nivel, ¿sí? Que van a integrarse, que van a articularse para el logro final, que en este caso sería el perfil de salida de un bachiller ecuatoriano. ¿Más o menos claro, Brian? Sí, Lice, muy amable, muchas gracias. Ok, sigamos entonces. Objetivos por área y subnivel. Este fue el Luchín que le puse 2. Perfil del bachillerato ecuatoriano. ¿Esto habíamos visto? Sí, ¿verdad? Sí, Lisa, en ese ya vimos. Y nos tocaba las orientaciones metodológicas que tenía. ¿Está? Lisa, Vanessa me acaba de llamar y me dice que está en el hospital, que está bien enferma, ¿Por qué? ¿Qué pasó? que le dolía el estómago y que se le han llevado al hospital. Ahorita me acaba de llamar. Oh. Ok, muchas gracias, mija. Dígale a Vanessa que se comunique en la semana, si es que puede, si ya está más bonita conmigo, para organizar este tema de aquí, ¿ya? Las orientaciones metodológicas. En cuanto a esto, chicos, a saber que no son iguales que las orientaciones metodológicas de la educación inicial. No son estas de aquí, porque Vanessa nos había puesto otra vez las de educación inicial, que eran, por ejemplo, el juego-trabajo, las experiencias de aprendizaje. Nada de esto tenía que ver con eso. Ya teníamos nosotros que mirar cuáles iban a ser las nuevas indicaciones, en este caso, en cuanto a la metodología para este nuevo subnivel, ¿sí? Se nos sugiere utilizar estrategias metodológicas que tengan que ver ya con el estilo de aprendizaje de los diferentes estudiantes que podamos tener, que se trabaje en grupos, que se trabaje en experiencias de aprendizaje, pero en la parte práctica, ¿sí? Eso ya lo seguiremos mirando con el pasar del tiempo y a continuación vamos a ver algunas cositas más del currículo que les van a dejar ya más claro incluso lo que acabamos de ver en este momento y pues obviamente como vamos a ir redefiniendo los términos, vamos a poderlo seguir mirando y aclarando en el transcurso, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a iniciar, como les decía, con la clase de hoy, que ya vamos a ver un poquito más cuál es la estructura de este currículo de educación general básica. En el subnivel de preparatoria ya vamos a ver que nos hablan igual que en el anterior. Yo les decía, esta es una articulación entre educación inicial y educación general básica y vamos a tener como algo híbrido. Un poquito de esto y un poquito de aquello, ¿sí? Ya vamos a seguir teniendo ámbitos y ejes,
pero ya vamos a tener algo que se viene ya en el currículo de educación general básica, que son todo esto de los códigos. Ya, si bien en el de educación inicial nosotros no teníamos ningún código para el objetivo del subnivel, para el objetivo del ámbito, para el objetivo del eje y así sucesivamente, aquí ya vamos a empezar a mirar eso, que van a continuar viendo de aquí en adelante cuando miren educación general básica, ¿ya? Entonces, empecemos por ahí, mirando cuál va a ser la estructura de este currículo. Y pues finalmente veremos la tarea que tienen ustedes para la próxima semana. Confírmeme, porfa, cuando ya puedan mirar la presentación para continuar con la clase, ¿sí? Sí, sí se ve, Lisa. Ok, listo entonces. Decíamos educación general, general básica, preparatoria, currículo de preparatoria. Igual les decía yo, vamos a tener ejes y vamos a tener ámbitos de aprendizaje. Estos van a tener ya destrezas con criterio de desempeño por ámbitos de desarrollo y aprendizaje. Entonces, ¿en qué eje va a estar otra vez? En el eje de descubrimiento del medio natural y cultural. Igualito de lo que hemos visto en el inicial 2. En este caso vamos a tener igual el ámbito de desarrollo y aprendizaje, que va a ser el de relaciones lógico-matemáticas, con algunas otras características, porque en el periodo anterior veíamos que este ámbito de relaciones lógico-matemáticas tenía unas características específicas, y ahora vamos a ver en este otro subnivel qué características tiene. Pues caracterizándole. Promueve ya en este subnivel en los niños el desarrollo de habilidades de pensamiento que los lleven a construir conocimientos por medio de su interacción ya con los elementos de su entorno para descubrir el mundo exterior que los rodea. Pero en este subnivel ya se desarrollan habilidades básicas del proceso de indagación científica. Aquí ya empezamos un poquito con esto de la investigación científica. ¿Ya han tenido esta materia de investigación? ¿Ya les dieron? Sí, no, tal vez. Chicos, ¿ya les dieron investigación? Sí, licencia, nos dieron. A ver, entonces, si ya vieron un poquito de investigación, habilidades básicas de un investigador, así que se acuerden, ¿qué puede ser? ¿Cuáles se les imaginan ustedes? ¿Cuáles piensan que pueden ser esas habilidades básicas de un investigador? La ¿Ordenado? observación, Lisa. ¿Perdón? La observación. ¿Ordenado? Que sea ordenado. ¿Qué otra? La observación, ¿no es cierto? Primerito. Entonces, la primera habilidad científica que van a aprender nuestros niños en este subnivel es a observar. Y empezamos a observar por pequeñas cositas. Apaguen el micrófono, Borges. Entonces, vamos a aprender primero a observar un objeto o un evento. En este caso, para establecer algunas cosas, si bien estamos empezando, ¿no es cierto? Cuando yo estoy empezando un proceso, no es que puedo empezarlo así como si yo fuera un científico súper entrenado, no, ¿verdad? De a poquito. Entonces, aquí vamos a aprender primero a establecer los rasgos, las características por medio del uso de nuestro órgano de los sentidos, con un propósito que yo determine previamente. Por ejemplo, si yo les llevo a mis niños aquí al campo a observar, yo les diré, vamos a observar, qué sé yo, y claro, obviamente debe estar enmarcado dentro de mi currículo, dentro de las habilidades que yo les estoy, dentro de las destrezas que yo les estoy enseñando. Pero sabemos que esto es algo que ellos deben aprender, la observación. Entonces vamos a observar seres vivos y seres inertes, ¿verdad? Con unas características que yo haya determinado previamente. Después de la observación, ¿alguna otra característica que se les ocurra de un buen investigador? ¿Curiosidad? Muy bien, que sea curioso. ¿Qué más? ¿Cuestionador? Vamos a ver cuál es la siguiente característica. Miremos, es la exploración. Directamente en un objeto o en un fenómeno. Y esto no se trata solamente de que yo mire, ¿verdad?
Esto ya es explorar para poder conocer ese objeto, ese fenómeno, lo que sea, por medio de todos los órganos de nuestros sentidos, no solamente de la vista, del olfato, del tacto, del oído, de muchos, con el uso de todos nuestros sentidos, para que nosotros podamos describir ese fenómeno o ese objeto en particular. La otra es el indagar, el que yo pueda buscar información adecuada. En este caso, pues en este subnivel, obviamente va a ser de manera guiada, mediante los diferentes medios con los que nosotros podemos obtener información. Por ejemplo, se me pone a mí que yo puedo obtener información buscando en el internet, ¿verdad? Pero si mi niño tiene 5 años, 6 años, ¿él sabrá buscar adecuadamente información en el internet? No. Por eso debe ser de manera guiada, ¿verdad? Y esas formas de búsqueda de información y de datos deben estar siempre acompañados de un criterio adulto, incluso para que ellos puedan adaptar al lenguaje infantil la información encontrada. Ok, una manera de buscar información sería a través del internet, que fue el ejemplo del que yo les daba. ¿Qué otra manera se les ocurre a ustedes que pueden utilizar nuestros niños de 5 o 6 años en la búsqueda de información? ¿Cómo pueden ellos buscar información? Listen, podría ser cuando les leemos un cuento infantil. Muy bien, entonces ahí buscan información de determinadas cosas que yo les pregunte. Muy bien. Otra, no sé si a ustedes les ha pasado, las que tienen, por ejemplo, hijitos, que les mandan a preguntarles a los vecinos. ¿Les ha pasado ese tipo de tareas? No. Es una de las formas que pueden utilizar ustedes a esta edad para buscar información. Por ejemplo, se me ocurre un ámbito lejos del que estamos viendo, bueno, ni tan lejos, pero no es dentro del lógico matemático específicamente. Se me ocurre uno que es el conocimiento del barrio, ¿ya? De donde yo vivo. Y la problemática de mi barrio. Entonces yo empiezo a preguntar a los vecinos, a la gente que tengo al lado, bueno, ¿usted qué problema cree que tenga nuestro barrio? Esto es algo que pueden hacer ellos, el indagar, el buscar información. ¿Listo? Esta es otra de esas habilidades científicas. Experimentar, obviamente otra vez de manera guiada, un objeto o un fenómeno por medio de la manipulación de objetos y de materiales simples y también con el uso de instrumentos bastante sencillos. Otra de las habilidades es el registrar. Y el registrar obviamente no es como hacemos nosotros los grandes, que utilizamos ya herramientas un poquito más sofisticadas para poder registrar nuestras investigaciones. Ellos lo harán, por ejemplo, con este tipo de tablitas de resultados de mis indagaciones. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo, qué sé yo, el momento del día, que si está frío, que si está caliente, que si está soleado. Entonces, yo aquí arribita podría poner los pictogramas o los símbolos en los que yo quiero que mi niño registre. En este caso, por ejemplo, puse el de los hábitos de salud para registrar algo. Por ejemplo, me lavé las manos, ok, entonces ahí él tiene que registrar el momento. Me cepillé mis dientes, entonces él tendría que registrar ese momento del día, ¿verdad? La otra es el medir. Y aquí no necesariamente vamos a utilizar ya instrumentos como el metro, como la balanza, que ya son realmente un poquito más sofisticados, pero sí vamos a medir con instrumentos sencillos para obtener información un poquito más precisa. En este caso, por ejemplo, si miran ahí la balanza de nuestra niña, ¿va? Entonces estamos pesando, ¿verdad? ¿Qué objeto pesa más? ¿Cuál es más pesado y cuál es más liviano? Y por último, pues la comunicación. Obviamente no sería válida una experiencia de investigación si yo no la puedo comunicar, ¿verdad? Si yo hago una tesis investigativa, que bestia, me salió súper bien, escribí un artículo y toda la historia, pero ¿qué tal que se queda solo para mí? No sería válido, ¿verdad? Si yo descubro el agua tibia, no sería justo que yo no les pueda comunicar a ustedes cómo fue que descubrí eso, ¿verdad? Entonces, esta es una de las habilidades que ellos también deben aprender a comunicarlas, pues en este caso será en forma oral y gráfica, y las primeras formas de comunicación que se hacen son mediante justamente las dramatizaciones. Vayamos ya a este ámbito.
En el ámbito de relaciones lógico-matemáticas, decíamos el eje, otra vez, descubrimiento del entorno natural y cultural. En el ámbito, relaciones lógico-matemáticas. Se adquieren algunas herramientas básicas, pero siempre dentro del entorno infantil, dentro de lo que le está rodeando. Se describe, por ejemplo, el tamaño, la cantidad, la posición, el color de los objetos, las características, se agrupan de acuerdo a las características formando ya pequeños conjuntos. Se realizan estimaciones de mediciones no convencionales. En este caso, por ejemplo, les mandaríamos a medir cuántas cucharas tiene una taza, cuántas tazas tiene una olla, este tipo de medidas, ¿ya? Medidas no convencionales. Saben contar elementos cuentan elementos, saben contar del 0 hasta el 20 y empiezan ya también con los números ordinales de primero, segundo, tercero. Describen algunas figuras geométricas y cuerpos por sus características. También saben reconocer problemas de su entorno y saben también resolverlos en el contexto lúdico, en el contexto de juego. Representan y comunican la información de manera verbal y gráfica, realizan estimaciones de cantidad, de tiempo, de medida, reconocen y describen cuerpos geométricos y recolectan información y la representan en pictogramas. Esto es básicamente lo que ellos van a aprender a hacer en este subnivel en cuanto a las relaciones lógico-matemáticas. ¿Cómo? Pues obviamente a través del juego, ¿verdad? Y aquí nosotros vamos a utilizar la capacidad infantil de esta edad para que ellos puedan apreciar la matemática como un juego, como una herramienta para jugar, para divertirse. Y desde aquí es cuando le tenemos que dar ese matiz de interesante, de bonito, de lúdico, ¿ya? Siempre y cuando obviamente tenemos que seguir ciertas reglas. Esas reglas del juego ya serían las reglas que describen las estrategias para solventar y enfrentar las diferentes situaciones desde el punto de vista matemático. Aquí yo les he puesto estos dos ejemplitos de juegos, pero pues obviamente ustedes tienen una imaginación increíble, así que pues cuando ya estemos viendo metodologías y estrategias, ahí vamos a sacar a relucir todas esas habilidades creativas, ¿ya? De cómo podemos hacer que la matemática sea un juego. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No, nada? ¿Todo bien? Bueno, a ver, lo que se viene ahorita, hasta aquí la parte en la que nuestro currículo de preparatoria se parece a la educación inicial. Ahora vamos a ver en qué partecita, en cambio, se parece ya a la educación general básica. Y empezamos con la codificación del currículo. Aquí vamos a tener ya algunas cositas en las que ya vamos a ir viendo y es importante que ustedes se aprendan estos códigos. Ya en este caso vamos a tener un código de área y en este caso nosotros vamos a tener la M, ¿verdad? Del área de matemáticas. La codificación en cuanto al subnivel o nivel, ya a nosotros nos tocaría el código 1, que es preparatoria. Después a ustedes ya nos toca ver ya mismito el de elemental y media, sería código 2 y código 3, ¿verdad? Pero por ahora vamos a utilizar solamente el código 1, que es preparatoria. La codificación de los objetivos integradores de subnivel. Estos ya son tomados de los integradores de subnivel justamente de preparatoria para el área específica de lógica matemática. Y van a empezar así, OI, que es la inicial de objetivo integrador. Cada vez que usted vea la O y la I, es el objetivo integrador. La codificación del subnivel, pues obviamente vamos a tener que es el subnivel 1 y el número del objetivo integrador, que en este caso sería ya en la lista de los 12 objetivos integradores de subnivel. Estos dos yo les cogí como unos ejemplitos. El demostrar interés en resolver situaciones cotidianas de su entorno próximo, bla, bla, bla. Es para que miren cómo van a estar ahí codificados los objetivos, ¿sí? El OI significa objetivo integrador. Yo voy a saber qué es del subnivel 1, que es preparatoria, y este es el objetivo número 5, ¿ya? Después, tenemos también otro código para los objetivos de área por subnivel y objetivos específicos ya de las asignaturas. Por ejemplo,
Esto de aquí vamos a encontrar nosotros. Cuando estemos buscando descubrimiento del entorno natural y cultural, y ahí van a estar los objetivos de descubrimiento del entorno natural y cultural, y vamos a tener estos códigos de aquí, este de aquí. Entonces, ¿qué significa esta O? Esta O es la inicial de objetivo. Este CN nos quiere decir que es descubrimiento del entorno natural y cultural, ¿ya? Entonces sería este de aquí dice ciencias sociales, pero eso es otro, es CS, pero aquí nosotros vamos a tener del entorno natural y cultural. El número del nivel o subnivel, que nosotros en este caso tenemos aquí en vez del 3 tenemos el 1, y este sería el número del objetivo. En este caso cogí el objetivo 4 y el objetivo 5 de descubrimiento del entorno natural y cultural, que se adaptan a nuestros contenidos del área de lógico-matemática. Y aquí ya vamos ya a lógico-matemática como tal, y también vamos a encontrar esos mismos códigos, solamente que aquí ya en vez de la codificación del área, ya vamos a tener la de matemáticas. Entonces, la O quiere decir que es un objetivo. Esta M de aquí quiere decir que ese es el área. Este 1 de aquí es el subnivel. Y por último, este último numerito de aquí será el número de objetivo en el que nosotros nos encontremos. Es importante que sepamos esta codificación porque cuando estén planificando, no van a escribir todito el objetivo en la planificación. Van a decir, esta planificación es para cumplir el objetivo OM 1.1. Ajá. Entonces deben saber cuál es ese OM 1.1. ¿Ya? No les voy a quitar nunca el currículo de sus manos, el currículo va a estar ahí siempre todo el tiempo, incluso cuando ustedes ya en su ejercicio profesional, no es que se tienen que saber de memoria cuál es el OM 1.1, OM 1.2, no, pero sí deben saber encontrarlos y saber qué son, si es un objetivo integrador, si es un objetivo de área, qué significa cada una de esos códigos o de esas iniciales, ¿sí? Sigamos. Entonces, hasta ahí la clase de hoy, porque no quiero darles todavía los objetivos específicos, el de subnivel, el de eje y el de ámbito, porque quiero que esto lo hagamos en un taller la clase que viene. Esta sería la tarea, buscar en el currículo de preparatoria los siguientes objetivos y nada más que traerlos para la siguiente clase. Usted solamente va a coger el documento que ya tiene, que yo le subí en la plataforma, y va a mirar dónde están esos objetivos y los va a tener presentes para la siguiente clase. Para el momento en el que yo le diga, busque el objetivo de su nivel con el código tal, usted sepa encontrarlo, ¿sí? No sé si es que hasta, uy, qué mal escrito, lógico-matemáticas. Eran lógico-matemáticas, ¿no? Entonces van a buscar los objetivos de su nivel, donde están los objetivos del eje y los del ámbito. Obviamente los del eje descubrimiento natural y cultural y los del ámbito lógico-matemáticas. Chicos, ¿alguna pregunta de la clase, de la tarea? No lo sé. Ya, Licen, discúlpeme, es que no escuché, no escuché cómo es esto, en dónde si va a estar subida la tarea. La tarea, no, a ver, lo que pasa es que ustedes no tienen que consignar nada de la tarea. Lo único que les pido es que busquen esos elementos, estos objetivos en el currículo. De tal manera que la próxima clase yo les diga, busquen el objetivo de su nivel, código OI, tal, y usted sepa dónde encontrar ese objetivo. ¿Listo? Ah, ya, Liz. Gracias. Ok, no se trata, esta vez no tienen que consignar nada, solamente buscar los objetivos para que la próxima vez puedan encontrarlos rápidamente. Ya, Licen. Ok, guaguas. ¿Alguna otra pregunta? No, Licen. De mi parte, no. Bueno, chicos, que conste. Bueno, entonces, si no tenemos más preguntas, dudas y suposiciones y o sospechas, nos despedimos y nos vemos la próxima clase, ¿ya? Ya, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta la próxima, Licen. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, guaguas. Gracias, Licen, hasta luego.
Ah, ya nos vemos el lunes.